la parashá de esta semana, Parshas Kedoshim, hay uno de los preceptos más famosos de toda la Torá. Ve'ohavta l'oreaja kamoicha, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La idea de esta clase es explicar, aunque sea brevemente, diferentes opiniones entre los trabajos de nuestros sabios, los trabajos de la mística judía, los trabajos de Hasides, del pensamiento hasídico, sobre cómo comprender esta mitzvah. Primero que nada, Rashi es el principal comentarista de la Torá, año 1100 aproximadamente en Francia. Rashi cita lo que dicen nuestros sabios, que este precepto de amor al prójimo es un klal gadol b'Torá, es una gran regla de la Torá, o sea, la regla de la Torá. A partir de este precepto podemos llegar y entrar a todo el resto de la Torá. Pero Rashi no explica en qué consiste este precepto. Simplemente dice, esto es una gran regla en la Torá, sea lo que fuere que quiere decir. El próximo comentarista es el Rambam, Maimónides. En el Sefer HaMitzvot, en su libro de los preceptos, el Rambam escribe que es una mitzvah, es un precepto amar a todos aquellos que son correligionarios. Este es el lashon, el lenguaje del Rambam propiamente dicho. ¿Y qué significa amar? ¿Cómo lo define? Que uno tenga misericordia y el amor sea así como es hacia uno. En el cuerpo, o sea, físicamente hablando, lo que uno ama para sí mismo, uno debe amarlo para los otros. Lo que uno desea para sí mismo, uno debe desearlos para los otros. Y todo aquello que uno no desea para sí mismo, uno no debe desearlo para otros. Este es el lenguaje del Rambam de Maimónides, que evidentemente es un sentimiento, es el amor. Pero ¿en qué consiste ese sentimiento? Anda hacia algo concreto. Dale al otro lo que el otro le gusta, etc. Parecido a esto es el lenguaje del Rambam en Mishneh Torah, en otro lugar, un libro mucho más amplio, más legal, por así decir. El Rambam dice, legal quiero decir más concreto, sobre las leyes, la descripción concreta, específica, detallada de las leyes. El Rambam escribe, de vuelta, el amor al prójimo, ¿en qué consiste? En hablar bien del otro, en preocuparse por el dinero y las propiedades de otro, así como uno se preocupa por sus propias cuestiones. El resto es básicamente la misma cuestión, la misma idea. Pero interesante que el Rambam agrega hablar bien de otras personas, porque cuando uno habla bien de otra persona, esto es mi agregado, no está en el texto del Maimónides, cuando uno habla bien de otras personas, uno despierta en las otras personas cosas positivas. Y así como uno quiere despertar en sí mismo cosas positivas, el amor al otro es despertar cosas positivas en los demás. Esto es lo que dice Maimónides. Ramban Nachmanides, que vivió unos 100 años después de Maimónides en España también. Maimónides un poco después de Rashi, el Ramban Nachmanides un poco después de Maimónides. El Ramban lo primero que dice en su comentario de la Torá al respecto de esta mitzvah es Haflaga. Esto es algo imposible. La Torá está exagerando. Es imposible que una persona no reciba el corazón, dice, que una persona ame a su prójimo como se ama a sí mismo. Entonces, ¿en qué consiste esta mitzvah? El Ramban Nachmanides explica básicamente como el Rambam, Maimónides dice, que uno ame las cosas buenas para el otro, así como uno ama las cosas buenas para uno mismo. Es decir, estamos hablando de ser cuidadoso con las propiedades del otro, exacto como describió Maimónides. Pero la idea interesante que agrega Nachmanides es, inmediatamente en cuanto nos encontramos con este versículo, sabemos que es una exageración. Una cosa así no se puede llegar. Es interesante que el Sefer HaChinuch, el libro de la educación que lo escribió Aaron Alevi, esa es la tradición, aproximadamente en el año 1300 también en España, combina todas estas ideas que mencionamos anteriormente en un mismo párrafo. Toma de los diferentes lugares y los combina. Él escribe literalmente de la siguiente manera. Es una mitzvah, es un precepto amar a todo el pueblo de Israel, un amor profundo, Ahavas Nefesh, un amor del alma. Es decir, que uno se preocupe por las propiedades del otro, como uno se preocupa por sus propias propiedades. Como está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijeron nuestros sabios, aquello que no te gusta, como vamos a estudiar, aquello que no te gusta, esto está en el Talmud, incluso antes que todos estos personajes. Y a propósito lo dejo para después. Aquello que no te gusta, no le hagas al otro. Lo que no te gusta que te hagan a ti, no le hagas a otro. Y en otro lugar dijeron, dice Rabbi Akiva, esto es una gran regla de la Torá. Es decir, que hay muchas mitzvot de la Torá que dependen específicamente de esta mitzvah de amor al prójimo. Porque si uno ama al otro, entonces no le va a robar,
no va a cometer adulterio con la esposa del otro, no lo va a engañar en el dinero, no va a quitarle su negocio, es decir, asagas gvul, esta es la traducción, la palabra en hebreo es quitarle las posibilidades al otro de ganar dinero, y no le va a hacer daño de ninguna manera. Hay muchas otras mitzvot que dependen de esto, y esto es algo conocido y sabido para toda persona inteligente. Este es el texto del Sefer HaChinuch. Ahora bien, avanzamos. El Talmud nos trae una historia sobre esta mitzvah. Y sobre esta historia voy a explicar el comentario, dos comentarios, de Maharsha por un lado y de el Kli Yakar por el otro lado. La historia en el Talmud es la siguiente. Un converso se acercó a Shammai. Shammai era un sabio del Talmud, aproximadamente año 150 de la era común. Y le dijo, explícame toda la Torá mientras estoy parado en una pierna. Shammai agarró un palo y le hizo así con el palo como para que se vaya. Estas son tonterías para mí. La Torá es la Torá, yo soy estricto, Shammai era muy estricto. Esto es lo que tienes que hacer y ya está, toda la Torá. Fue la misma persona a Hillel a Zaken. A Hillel era anciano y le preguntó exactamente lo mismo, explícame toda la Torá mientras estoy parado en una pierna. Hillel dijo en arameo, de Sane y Allah lejabre lo sabit. Lo que no te gusta que te hagan, no le hagas a tu prójimo. Esto es toda la Torá de Idach Peirusha. El resto es una explicación. Zigmoir. Ahora anda a estudiar. Esto es lo que dijo Hillel. Quiere decir que toda la Torá depende de no hacerle al otro lo que a uno no le gusta que le hagan. Algunos comentaristas toman esta explicación de Hillel sobre esta mitzvah y dicen que en realidad el amor al prójimo es algo en lo negativo. Es decir, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Pero no necesariamente significa algo en lo positivo. Como decía, por ejemplo, el Rambam, hablar bien de los demás. Como decían, básicamente, el Rambam, el Ramban, el Sefer HaMitzvot, el Sefer HaChinuch, perdón, el libro de la educación, de cuidar las cosas del otro y hacerle el bien al otro, etc. No necesariamente. Por cuanto Hillel explica la mitzvah en forma negativa, quiere decir que es evitar hacerle daño al otro, evitar hablar mal del otro, etc. Esto es lo que explica el Maharsha. El Kli Yakar, interesante, en Praga, año 1600 y pico, el Kli Yakar explica algo muy interesante. ¿Qué quiso decir Hillel con decirle a esta persona que el amor al prójimo es la mitzvah, que lo que al otro no le hagas, no le hagas a ti mismo? Y eso es toda la Toira. Hay dos tipos de mitzvot en general. Un tipo de mitzvah es entre el hombre y su prójimo. Otro tipo de mitzvah es entre el hombre y Dios. La mitzvah principal, la explicación central de todo lo que tiene que ver con el hombre y su prójimo es el amor al prójimo. Pero la mitzvah principal, que esto está en otro lugar en el Talmud, al final de Makois, la mitzvah principal que tiene que ver entre el hombre y Dios, esto lo dijo Habacuc. Habacuc dijo, el profeta dijo, Tzadik be'emunosoi ichye, un justo con su fe en Dios vive. Quiere decir que hay un centro y un núcleo, que es el centro y el núcleo, valga la redundancia, de todo lo que tiene que ver en la relación entre el hombre y Dios. No entre el hombre y su prójimo, entre el hombre y Dios. Y esto es la fe, emuna. Entonces hay una columna central, parado en una pierna, por así decirlo. Lo que esta persona estaba preguntando no es, a ver, decime rápido la Torá, me paro en una pierna y decímelo antes de que me caiga. No, ¿cuál es la columna central de todos los preceptos entre el hombre y su prójimo? El amor al prójimo. ¿Cuál es la columna central de todos los preceptos entre el hombre y Dios? La fe. Esta es la forma que explica el Kli Yakar aquella historia en el Talmud. Ahora bien, el Arizal explicó que cada Yehudí, cada judío en realidad es parte de un gran cuerpo. El pueblo de Israel entero se puede ver como un solo cuerpo, como una sola persona. Así como una persona tiene muchos miembros, el pueblo de Israel tiene muchos miembros y cada uno de nosotros somos una parte diferente de este cuerpo. Ahora bien, así como uno ama a todas las partes de su cuerpo porque es su propio cuerpo, de la misma manera uno tiene que amar a otro Yehudí, porque en realidad es parte tuyo. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es que hay que hacer un esfuerzo, por así decir, para mirar al otro y decir, ¡ay, sos un desastre, pero te quiero igual! Es tuyo. Cuando uno lo observa al otro como una parte de uno mismo, uno se da cuenta que lo tiene que amar así como se ama a sí mismo. Y el pensamiento hasídico explica, el tercer Rebbe de Chabad explica ampliamente este asunto, el Tzemach Tzedek, en su libro de la explicación de los preceptos, por lo menos algunos preceptos, no explica todos, este lo explica. El Tzemach Tzedek dice algo muy interesante. La naturaleza de cada uno de nosotros es amor
a nosotros mismos. No por egoísmo o egocentrismo, sino que simplemente porque nos apreciamos a nosotros mismos. Dicen nuestros sabios, Alcohol Peshaim Tejase Ava, el versículo dice, sobre todas las faltas y fallas, el amor propio las cubre y las tapa. Y uno, en muchos casos, no es capaz de ver sus propias falencias, sus propias faltas. Ve todo lo bueno que uno hace, pero uno no ve las cosas malas de uno mismo. Entonces, ¿qué significa el amor al prójimo? Así como el amor hacia uno mismo es, yo no observo mis cosas negativas, y cuando alguien se da cuenta de algo que yo no hago bien, alguien se da cuenta de una cualidad espiritual mía negativa, me molesta. Dice el Talmud, lo que no te gusta que te hagan a vos, es decir, revelar tus cosas negativas que son tapadas por tu propio amor. No le hagas al otro. No observes las cosas negativas en el otro. Por supuesto que las tiene. No las observes. Déjalas de lado. Así como tu amor propio te tapa a ti mismo tus propias cosas negativas, que tu amor tape las cosas negativas del otro también. Por eso, el versículo es Ve'ahavta lereaja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque en la práctica este amor es como el amor a uno mismo, y además, la explicación talmúdica es en lo negativo. ¿Por qué lo negativo? Porque justamente, así como a vos no te gusta que se revelen tus cosas negativas, el amor al prójimo, tan profundo como el amor a uno mismo, tiene que cubrir las cosas negativas del otro. Y para terminar, nuestros sabios explican en el Talmud que la razón por la cual fue destruido el segundo templo es sinas hinam, el odio infundado. Simplemente odiar por odiar. De la misma manera, todo tiempo que el tercer templo, que se ha reconstruido rápido en nuestros días, no está construido, es porque la causa de la destrucción del templo continúa vigente. Continuamos odiándonos infundadamente, gratuitamente unos a los otros. Y el arreglo de esto es, ¿cómo reparamos esto? Cuando nos vamos al otro extremo. El amor infundado entre nosotros es lo que va a generar la construcción del tercer templo. Entonces, este es el trabajo que tenemos que hacer. De acuerdo a cualquier explicación, de Maimónides, de Nachmanides, de Kliyaka, tomemos cualquier explicación y al fin y al cabo, como hace el Sefer HaChinuch, combina todas las explicaciones, la de Rashi, según nuestros sabios, la del Rambam, la del Ramban, combinó todo junto en un mismo párrafo. De la misma manera, tomemos todas estas explicaciones, combinémoslas todas juntas y aprendamos a amarnos infundadamente, gratuitamente, amarnos unos a los otros, y esto va a hacer que realmente se reconstruya el tercer templo con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.